Tras 5 años de haberse ido a trabajar a Estados Unidos, Mario, de 30 años de edad, regresó a su pueblo en una provincia de México. Pocos días después de su regreso se enfermó de amigdalitis. Tenía muy inflamada la garganta, dolor al pasar la saliva y malestar general. Un amigo le recomendó que se inyectara penicilina y así lo hizo. Pero, inesperadamente, a los pocos minutos de haberse inyectado, empezó a sentir comezón en diferentes partes del cuerpo y al rascarse le brotaban ronchas que le causaban más comezón todavía. En el curso de los minutos, algunas ronchas desaparecían, pero le empezaban a brotar en otras partes de la piel. La penicilina me causó alergia, pensó Mario, y entonces recordó haber escuchado que el limón era bueno para eso. Así que exprimió varios limones, preparó jugo y lo tomó. Además, recordó haber oído que el baño con agua fría era bueno para quitar las ronchas por alergia, y también lo hizo. Después de eso, las ronchas y la comezón empezaron a desaparecer y no volvieron durante unas pocas horas. Al llegar la noche, Mario tomó su cena y se acostó a dormir. Pero unos minutos después, al sentir el calor de la cama, las ronchas aparecieron de nuevo. La comezón se intensificó y además se le empezaron a hinchar los ojos y los labios. Sentía la piel muy caliente. Tuvo la impresión de que tenía fiebre y no podía respirar muy bien. Su esposa, quien lo había acompañado en todo momento, lo urgió para que se levantaran y fueran a consulta médica de urgencia. El doctor confirmó la alergia y les dijo que se trataba de urticaria y angioedema, por lo que le administró los medicamentos correspondientes. Lo tuvo en observación un tiempo prudente y lo mandó de vuelta a casa, en donde los síntomas empezaron a ceder. La urticaria surge por alergia a una medicina o un alimento, principalmente. Consiste en ronchas cuyo tamaño puede variar desde unos pocos milímetros hasta más de 10 centímetros de diámetro, que aparecen y desaparecen en cualquier parte de la piel en cuestión de minutos u horas. Las ronchas pueden causar comezón y ser muy molestas, pero en general son inofensivas y desaparecen espontáneamente con remedios caseros o con tratamiento médico y no dejan cicatrices. La urticaria afecta sobre todo a la capa superficial de la piel, pero en 50% de los pacientes se acompaña también de inflamación de las capas más profundas y de las mucosas, lo que recibe el nombre de angioedema. En el angioedema la hinchazón se presenta en párpados, labios, genitales y dorso de manos y pies. De manera menos frecuente puede inflamarse también la lengua y la garganta, lo que dificulta la respiración y la deglución, por lo que en estos casos representa una urgencia médica. Sin embargo, la reacción más grave por alergia a penicilina es la anafilaxia, un trastorno potencialmente mortal que se desarrolla con rapidez, generalmente en cuestión de segundos o minutos, y que afecta múltiples sistemas del cuerpo. En esta situación se requiere atención médica inmediata. Los síntomas de anafilaxia pueden incluir cualquiera de los siguientes: dificultad para respirar, molestia u opresión en el pecho, ansiedad, náusea y vómito, mareo o aturdimiento, mala articulación del lenguaje, diarrea y dolor abdominal, pulso débil y acelerado, caída de la presión arterial, convulsiones y pérdida de la conciencia. El efecto negativo más importante de las penicilinas es la alergia. Se estima que ocurre hasta en 5% de las personas y su intensidad es variable, desde simples ronchas pasajeras hasta anafilaxia, como ya se explicó.
Por fortuna, esta última ocurre solo en 0.2% de los pacientes y provoca la muerte en 0.001% de ellos. Por tanto, la principal contraindicación para recetar penicilinas es la alergia a estas. Pero analicemos qué son las penicilinas y para qué sirven. El término penicilina se usa en sentido genérico para referirse a cualquiera de las variantes que derivan de la penicilina misma y se pueden clasificar en naturales y semisintéticas. Las naturales son penicilina G cristalina, penicilina G procaína, penicilina G benzatina y fenoximetilpenicilina, llamada también penicilina B. Las semisintéticas son penicilinas resistentes a penicilinasas, que son meticilina, nafcilina e isoxazolilpenicilinas. Estas últimas incluyen cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina y oxacilina. Aminopenicilinas, que comprenden amoxicilina, así como ampicilina y sus ésteres. Y penicilinas antiseudomonas, que incluyen carboxipenicilinas, carbenicilina, ticarcilina, etc. Las penicilinas se indican en el tratamiento de infecciones tales como amigdalitis, otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonías y heridas de la piel causadas por bacterias. Se utilizan con gran frecuencia por su eficacia curativa y escasa toxicidad. Se pueden indicar incluso en pacientes embarazadas y, además, aun cuando pasan a la leche materna en pequeñas cantidades, su uso también es compatible con la lactancia. Sin embargo, la penicilina es la causa más común de alergias por medicamentos. Se estima que alrededor de 5% de las personas son alérgicas a penicilina, por lo que en estas se requiere el uso de otro antibiótico para tratar las infecciones causadas por bacterias sensibles. También se ha observado que aproximadamente 10% de las personas que son alérgicas a penicilina también lo son a las cefalosporinas, entre las que se incluyen ceftriaxona, cefalexina y cefuroxima, como se puede ver aquí. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los mejores antibióticos para los pacientes alérgicos a penicilina? Y la respuesta es los macrólidos. Los macrólidos son los antibióticos de elección para las infecciones por bacterias cuando no se pueden usar las penicilinas. Existe un gran número de estos fármacos, pero los que más se usan son claritromicina, acitromicina y eritromicina. El médico tratante será quien determine las dosis de los medicamentos y su tiempo de duración según las características de cada paciente. Sin embargo, en términos generales, estas cifras pueden servir de orientación. Los estudios en cuanto al uso de los macrólidos durante el embarazo y la lactancia no son concluyentes todavía. Se requieren más investigaciones. Por tanto, no se deberán administrar en estas fases. Los efectos secundarios indeseables más comunes de los macrólidos son dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea y sensación de sabor amargo después de haber deglutido el medicamento. Bien, pues esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Enorme abrazo.